bienvenidos, me alegra verlos, me alegra que podamos otra vez restablecer estas reuniones en las que podemos tener comunión todos juntos, ¿no? Bienvenidos también los que nos siguen desde las tecnologías. El mundo avanza y nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Aunque a veces nos cuesta. Pero bueno, les voy a contar que el otro día, un lunes, estábamos aquí en el reparto de alimentos y hablando con una persona, en un momento me dice, bueno, mira, el Dalai Lama sabe mucho, el Dalai Lama sí que sabe, dice que todas las religiones son caminos, y bueno, me hace así con la mano, ¿no? Dice, son caminos que conducen todas a Dios, ¿no? Y lo importante es ser una buena persona, que eso es lo más importante. Entonces, a esto yo me lo quedo mirando y le digo, vale, eso es lo que dijo el Dalai Lama, ¿tú sabes lo que dijo Jesucristo? Y se queda así pensando y dice, bueno, no sé, dijo muchas cosas, no sé qué dijo. ¿Qué dijo? Entonces yo le dije, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces se queda así y me dice, bueno, esa es su verdad, como cada uno tiene su verdad, ¿no? Y fíjense que esta es un poco la filosofía que hay actualmente en el mundo, ¿no? Todos se creen con la verdad. Bueno, esa es tu verdad, esta es mi verdad, yo puedo creer lo que quiera. Si yo creo que venimos de los extraterrestres, tú me tienes que respetar. Y si tú crees que Dios te formó a los seres humanos, yo te respeto. Bueno, algunos nos respetan y otros no, ¿no? Otros se burlan o se ríen de nosotros. Pero en general, la filosofía actual es que cada uno puede creer lo que quiera y es más, tratar de imponérselo a los demás, como nos está pasando a través de los medios de comunicación, ¿no? Todos tienen su verdad. En eso se puede resumir lo que se cree actualmente. Todos los filósofos, los pensadores, los fundadores de sectas, de religiones, murieron tratando de encontrar la verdad, tratando de buscar la vida, buscar el camino, y sin embargo murieron sin encontrarlo. Si el que tiene la posibilidad de leer a los filósofos, de leer a Confucio, de leer a Buda, de leer a distintas personas que han dejado escritos, se va a dar cuenta de eso, que ninguno dio algo definitivo, todos estaban en la búsqueda, ¿no? Y solamente Jesucristo afirmó que Él es la verdad, con toda seguridad. Ninguno de los otros pensadores afirmó esto, ni siquiera afirmó haberla encontrado. Pero bueno, esto no es algo nuevo. Estamos diciendo en la actualidad, en la sociedad actual, pasa esto, tal, pero no es algo nuevo. Esto viene de siglos y siglos, desde casi, digamos, desde la creación de los seres humanos, ¿no? Los sabios, los filósofos, los pensadores tratan de imitar a Dios, creando ideas, y tratan de imponer estas ideas sobre los demás. Vamos a ver en el Antiguo Testamento una historia que nos puede ayudar para ilustrar esto que les digo, ¿no? Esta es una historia de hace unos 1500 años antes de Cristo, antes de que nazca Cristo. O sea que han pasado más de 3500 años de esto. Y está en Éxodo 7, de los versículos 8 al 13. Éxodo 7, de los versículos 8 al 13. Allí nos dice que Dios manda a Moisés y a Aarón delante del faraón y les dice, si el faraón les pide que muestren un milagro para demostrar que yo los estoy mandando ahí, le dice que Aarón coja su vara, él tenía una vara, le dice, y que la tire delante del faraón, y que cuando él la tire delante del faraón se iba a convertir en una culebra. Entonces, cuando estaban ahí Moisés y Aarón delante del faraón,
el faraón precisamente dice esto y Aarón hace lo que Dios le había mandado, tira su vara y se transforma en una culebra, ¿no? Entonces el faraón llamó a sus sabios, a sus hechiceros, a sus científicos de la época, y estos también tiraron varas y se convirtieron en culebras, ¿no? Hicieron seguramente trucos o lo que hacen los magos de ahora, ¿no? Y entonces ahí en ese momento, imagínense, todos nosotros también podemos hacer eso, nosotros también tenemos la verdad. Sin embargo, su obra, la obra que ellos hicieron, fue totalmente efímera, duró solamente un momento. Enseguida vino la vara de Aarón transformada en culebra y se comió a las otras culebras. Y así es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es eterna y es maravillosa y es incomprensible, y entonces se come a las ideas humanas que podamos tener cualquiera. Estas ideas no sobreviven. ¿Por qué? Porque son hechas en base a pensamientos de personas, no son basadas en la sabiduría de Dios. Aunque los sabios y los hechiceros del faraón trataron de imitar el poder de Dios, enseguida el poder de Dios destruyó lo que ellos habían creado. Así es como los sabios y los pensadores a través de todos los siglos, incluso en la actualidad, tratan de ser como Dios, tratan de revelar la verdad, ¿no? Que para ellos es diferente, para cada uno es diferente, como dijimos, con teorías, con pensamientos, incluso con pensamientos sobre Dios, acerca de Dios, de cómo llegar a Dios, pero el único que tiene la verdad es Dios mismo, y solo Él nos la puede revelar porque Él es la verdad. Tal como nos lo dice Pablo en este capítulo que hemos leído, nosotros nos conocemos a nosotros mismos mejor que nadie, ¿no? Porque nuestro espíritu está dentro nuestro y nuestro espíritu sabe lo que hay en nuestro interior, conoce la intimidad de nuestro ser. Asimismo, el Espíritu de Dios conoce la intimidad de Dios. Y Dios quiso revelarnos esa intimidad dándonos su Espíritu. Entonces, ese Espíritu nos revela las cosas más íntimas y profundas de Dios. Por eso Pablo empieza su carta diciendo que él no va a hablar con palabras persuasivas, ni va a utilizar la elocuencia, como los políticos, ¿no? Que se paran ahí y nos envuelven con sus palabras, ni va a utilizar palabras sabias, sino que iba a predicar el Evangelio, sin más, solamente el Evangelio, porque el que convence y el que habla al corazón es el poder de Dios a través de su Espíritu, no las palabras, no el poder de convencimiento de una persona o el carisma de una persona, sino el Espíritu de Dios. Y Pablo aprendió esta lección viviéndolo, por experiencia propia. A veces Dios deja que pasemos por circunstancias para que aprendamos, ¿no? Él vino a Corinto desde Atenas. Todo esto de la sabiduría y tal es por esto, porque él andaba por Grecia. En Grecia todo esto estaba en ebullición, en efervescencia. Todos los sabios, los pensadores, todo lo que incluso hasta ahora se sigue incitando, estaban en esa época en lo más top, ¿no? Y él ahí en Corinto se reunió con los filósofos en el Areópago, que era la plaza donde hablaban, y trató de hablar con los filósofos en su mismo lenguaje, ¿no? Pablo estaba totalmente capacitado para hacerlo porque él era una persona sabia, según los criterios de este mundo. Él conocía profundamente las Escrituras, era inteligente, tenía elocuencia de palabras, sabía argumentar y se puso a disertar filosóficamente con los filósofos. En Hechos 17 vemos cuando Pablo estaba ahí en Atenas, ¿no? Y sin embargo, toda esa exposición de sabiduría y toda esa disertación dio muy poco fruto allí en Atenas, muy poquito.
Cuando la gente escucha la palabra de Dios, algo pasa. No se queda en nada. Entonces esto es lo que entendió Pablo. Dice, por más que yo use muchas palabras, por más que sepa muchas cosas, en realidad lo que hace que se mueva algo en la gente es la palabra de Dios. Y lo dice Isaías ya desde hacía muchísimo tiempo antes de Cristo. En Isaías 55:11 Dios dice, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Lo que convence, lo que habla el corazón, lo que llega a lo más profundo de las personas y tiene poder para transformar a las personas, es la palabra de Dios, que es usada por el Espíritu Santo para hablar, llegar a lo más profundo del corazón de cada uno. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchos, cuando van a hablar ante un público que son científicos, estudiosos, personas sabias de este mundo, piensan que hay que prepararse mucho, que hay que ser elocuente, persuasivo, conocerse todas las corrientes filosóficas, tener mucho conocimiento, porque claro, estas personas son personas preparadas, ¿no? Incluso algunos, no sé si han visto estos documentales donde se trata de explicar científicamente los milagros de Dios, ¿no? Y que bueno, entonces aquí el diluvio fue por un volcán y tal vez este volcán provocó una nube, y tratan de explicar científicamente para que la gente inteligente crea, ¿no? Entonces hay mucho ahí preparación y todo esto, pero incluso nos sentimos que no estamos a la altura de su intelecto, ¿no? Pero resulta que Dios eligió para hablarnos a todos, así como al supercientífico Stephen Hawking, que ahora ya se murió, como vamos a morir todos, o para hablarle a la persona más sencilla, a un niño. Dios eligió el milagro poderoso de la sencillez del Evangelio. Dios muestra su incomprensible poder más allá de nuestro entendimiento a través de la sencillez del Evangelio. Este es un poder para cambiar y transformar vidas, como dijimos, tanto para el que sabe mucho como para el más simple. Pablo estaba a la altura de cualquiera de estos filósofos e incluso en Corinto podría haber argumentado con muchas palabras sabias, pero él decidió presentar el Evangelio y nada más, porque eso es lo eficaz, lo efectivo. La palabra de Dios dice que es eficaz. Y luego dejar que Dios se encargue del resto, ¿no? Dice, para que vuestro convencimiento no esté apoyado en mis palabras sabias, sino en el poder de Dios, en el Espíritu Santo que toca los corazones y transforma los corazones. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es una buena noticia. Es una buena noticia de que Dios se acercó a la humanidad, tomando la iniciativa de volver a restablecer la conexión de Dios con los seres humanos que se habían apartado de Él. Dios, a través de su Hijo que murió en la cruz y que resucitó, nos rescató. Ese es el Evangelio. Jesucristo murió en una cruz, Jesucristo resucitó, y a través de lo que hizo Jesucristo, Dios nos rescató. Y creer en eso, creer en el Evangelio, con
todo nuestro corazón y confesándolo con nuestra boca delante de los demás, como dice la palabra, eso es lo que nos salva. Creer en ese evangelio. ¿Nos salva de qué? Que una vez una persona me dijo, vale, ¿y nos salva de qué? Porque a veces damos por sentado, por hecho muchas cosas que nosotros ya sabemos, pero la gente que está en la calle muchas veces no sabe. Nos salva de estar eternamente separados de Dios, de estar fuera de la presencia de Dios. Y eso es lo más terrible que una persona puede experimentar por la eternidad. Entonces, si tú eres un intelectual, si sabes mucho, si tienes muchos conocimientos humanos, te conoces los filósofos, sus biografías, lo que han escrito, has leído libros de psicología, sabes mucho de historia, eso es buenísimo, porque Dios tampoco quiere que seamos ignorantes, si no, leanse el libro de Proverbios. Pero no es necesario para hablarle a cualquier persona, desde el más sabio y poderoso hasta el más simple, hasta un niño. Solo necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos expone el Evangelio. Y luego compartirlo. Esa es nuestra misión. Jesús nos dijo, id y convencer a toda criatura. Dijo que fuéramos y le predicáramos el Evangelio a toda criatura. A los sabios y a los simples, a todos. Y luego Él, por medio del Espíritu Santo, se encarga del resto. Él es el que convence, Él es el que trabaja en las personas. Dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, no nuestros argumentos, no lo que nosotros podamos plantear, incluso nuestras ideas que pueden ser fabulosas, es lo que abre los oídos espirituales de todos. Y cuando se abren esos oídos espirituales, oímos. Y cuando oímos a Dios, ahí es cuando nace la fe. Los sabios de este mundo tienen muchísimas teorías. Hay muchas. Podemos encontrar miles. Desde los siglos antiguos hasta los actuales. Si no, métanse en Wikipedia, en Internet y van a ver filosofías, ideas y todos, yo creo cuál. Muchas son mezclas de cosas antiguas y otras son cosas nuevas, basadas en tecnologías y todo esto. Como algunas ahora que han salido que dicen que somos un programa informático, que no, en realidad todos pertenecemos a una gran web, bueno, estas locuras que se les ocurren a algunos filósofos del posmodernismo, ¿no? Ellos piensan muchas cosas, como me dijo este hombre hablándome un lunes aquí en el repartimiento. Es que el Dalai Lama dice, y el Dalai Lama sabe mucho, sí, el Dalai Lama se sentó ahí mientras se tomaba un té y dijo, yo creo que todas las religiones son caminos que conducen a Dios. Pero eso lo cree él. ¿En base a qué? En base a que lo pensó, en base a que se le ocurrió. Mira qué buena idea que tuve. Todas las religiones son caminos que conducen a Dios. En cambio, Jesucristo es Dios revelándonos lo que Dios dice. La verdad es una persona, no es una idea, no es un pensamiento de alguien. La verdad es Jesucristo. Y lo dijo él mismo. Muchos dicen que la verdad la podemos encontrar dentro de nosotros mismos, que tenemos que buscarla dentro de nosotros mismos. Otros dicen que la podemos encontrar en la naturaleza, que tenemos que hacernos uno con la naturaleza para encontrar la verdad. Pues esto no es lo que dijo Jesucristo. Y nosotros le creemos a Jesucristo. Pero una vez que hemos creído en el Evangelio, que creemos que Jesucristo fue crucificado, que resucitó y que a través de eso nos rescató, porque hay muchas de estas ideas que dicen que Jesucristo en realidad no fue crucificado, que crucificaron a José de Arimatea en su lugar,
Otros dicen que Jesús sí fue crucificado y se murió, pero los discípulos robaron el cuerpo y lo enterraron en otro lado, y que luego el que apareció como resucitado era otra persona que se hacía pasar por él. Otros dicen que en realidad se desmayó y que lo revivieron y entonces luego se apareció como que había... Entonces los discípulos estaban dispuestos a dar su vida por una mentira. ¿Quién de los que están aquí estarían dispuestos a dar su vida por una mentira? Y nosotros nos cuesta un poco comprender esto porque no vivimos en los países perseguidos. Pero una persona que vive, no sé, por Siria, por estos países donde si tú dices, ¡hey, soy creyente! Un tiro, ahí sabrías lo que es estar dispuesto a dar tu vida por Cristo. Dice Pablo aquí en este capítulo que una vez que creímos en el Evangelio, que está muy bien, que esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que profundizar en esto, tenemos que profundizar en el conocimiento de Dios. Estas cosas, dice, eran un misterio, en esa época todavía eran un misterio. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba revelando cosas nuevas que habían estado ocultas todos estos siglos. Jesucristo estaba manifestándonos los pensamientos de Dios, lo que Él pensaba, lo que Él piensa, lo que Él quiere para nosotros. Jesucristo nos estaba revelando todas estas cosas que se habían anunciado a través de los profetas, a través de metáforas y de alegorías y de cosas que los judíos no alcanzaban a entender mucho, pero ahora las estaba diciendo claramente. Fueron reveladas a quienes, a los que creemos en Jesucristo. Y podemos conocerlas a través de la Biblia actualmente. En ese momento la gente las conocía a través de la persona en directo de Jesucristo que lo decía, pero ahora nosotros tenemos a nuestro alcance sus palabras escritas en la Biblia y tenemos incluso lo que los apóstoles desarrollaron, que Dios les fue revelando, y tenemos las escrituras antes de Jesucristo que anunciaban todo esto que se fue cumpliendo, ¿no? Entonces, ese misterio ya no es un misterio para nosotros, es un misterio para el que no cree, pero se revela cuando cree. Pablo nos habla de un crecimiento, dice que estas cosas se van revelando a los maduros, ¿no? Cuando van alcanzando la madurez. Los niños, cuando nacen, no le damos un bistec a un bebé, empezamos a dar leche. Entonces, a medida que el niño va madurando, ya empieza a comer papillas y luego, cuando ya es adulto, ya se come un buen asado argentino que hace ahí en el patio y lo disfruta, ¿no? Entonces, espiritualmente también comenzamos así, nuestra vida espiritual también comienza así. El Evangelio es la leche, esa leche se la tenemos que repartir a todos tienen que beber de eso. Y una vez que ya bebemos esa leche y la compartimos con los demás, toma, te comparto mi biberón, toma un poquito, y vamos compartiéndola, también tenemos que ir creciendo en el Evangelio y en el conocimiento de Cristo. Jesús dijo, en Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La leche espiritual es el Evangelio y luego Jesucristo es el bistec que nos tenemos que ir comiendo cada día para ir poniéndonos fuertes y crecer cada día más, ¿no? Su sangre es verdadera bebida, tenemos que beberle y comerle para crecer. Pero cuando nos referimos a conocer, si nos tenemos que conocer a Cristo, no se refiere a una acumulación de datos. Nuestra cabeza, sí, me leo la Biblia, me la aprendo de memoria, me sé todo, cita tal y me la dice. Conozco gente así, ¿no? Se conoce la Biblia de pe a pa y le dices un texto y te lo dice, lo tienen en su mente. Pero no se refiere a esto, ni tampoco a un aprendizaje mental, a tenerlo en la mente, de saber cosas de la Biblia. No se refiere a saber, sino que nos referimos a un conocimiento que viene de una manifestación de Dios hacia nosotros y establece una relación de intimidad con Dios. En Juan 17:26 Jesús dijo, cuando estaba hablando con el Padre, y les he dado a conocer tu nombre
y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En esa relación entre Jesucristo, el Padre, por medio del Espíritu Santo que nos une, y en el estudio de su palabra, porque es lo que decíamos, tenemos que saber también lo que dice Dios. En ese momento Jesús lo decía a viva voz y lo escuchaban, pero ahora Jesús nos lo dice a través de su palabra. Entonces tenemos que escuchar a Jesús a través de su palabra. Vamos creciendo y vamos madurando, ¿no? No nos podemos quedar como bebés, no podemos seguir siendo hasta que nos morimos un bebé espiritual. Todos tenemos que tener un ciclo de maduración, de crecimiento y llegar a la adultez. ¿Y esto para qué? ¿Para qué quiere Dios que seamos maduros? Para que estemos afianzados, para que estemos cimentados, para que la relación con Él crezca y entonces esta relación no fluctúe cuando vienen los problemas, cuando hay vivencias que nos apartan, como enfermedades, como la muerte de un ser querido, como la pandemia, como depresiones, como lo que sea, para que estas vivencias, para que los problemas, para que las relaciones con los demás que también nos afectan, no nos aparten de Dios, para que estemos firmemente arraigados en Dios por medio de su palabra. ¿Qué pasa? Que la gente que no tiene al Señor, que no le ha aceptado en su vida, que no lo reconoce como su Salvador y su Señor, estas cosas no las entienden. Ni siquiera son bebés todavía. No le podemos estar explicando cosas a personas que no han creído porque no las van a entender. Entonces, en primer lugar, tienen que creer, entregar su vida al Señor y empezar a beber leche para luego poder entender estas cosas. Pero si nosotros ya hemos bebido esta leche, no nos conformemos a seguir bebiendo leche el resto de nuestra vida. Que comamos carne, bebamos la sangre de Cristo. Muchos sabios, teólogos incluso, saben mucho de la Biblia. Hay universidades donde se enseña la Biblia, universidades de teología, y ahí hay personas que se saben la Biblia mucho más que tú y que yo, y nos pueden dar 5 vueltas en conocimiento. Pero solo leen la letra, solo saben lo que dice, pero no lo viven ni perciben la profundidad de lo que Dios está diciendo, porque ahí no está el Espíritu obrando. Pablo termina el pasaje diciendo que nosotros tenemos su Espíritu y que tenemos la mente de Cristo y que por eso le entendemos, podemos entender a Cristo, ¿no? Pero seguramente tú, como yo cuando estaba leyendo esto, ahora vienen a tu mente esos pensamientos que dicen, pero esto no viene de Cristo. ¿Cómo puede ser que si tengo la mente de Cristo estoy luchando constantemente con ciertos pensamientos? ¿Cómo puede ser posible? Y te aseguro que no solamente te pasa a ti, nos pasa a todos. Hay pensamientos que vienen de vez en cuando, que pueden ser de odio, de venganza, de rencores, envidias, impureza sexual, egoísmo, amor al dinero, y vienen así como un flash, ¿no? Y estos son vestigios de nuestra vieja naturaleza. Tampoco tienen por qué quedarse, los podemos rechazar en el nombre de Jesús. Pero vienen, entonces tú dices, ¿cómo si tengo la mente de Cristo me vienen estos pensamientos? No tendría que ser así. Jesucristo jamás pensó en algo así. Nosotros estamos en obras. Somos un edificio en construcción. Y Cristo, a través del Espíritu Santo, nos va transformando. Constantemente el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos está transformando.
y va cada vez haciendo que esa vieja naturaleza sea cada vez más pequeña, que haya menos vestigios y que aumente Él en nosotros. Pero además, somos un cuerpo mucho más grande que nuestro propio cuerpo. Todos en este momento habíamos pensado en nosotros mismos, ¿no? En nuestra mente, en nosotros, pero nosotros, los creyentes, somos un cuerpo que es mucho más grande que nuestro propio cuerpo. Todos los creyentes, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, formamos parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. En ese cuerpo habita el Espíritu Santo. Es un cuerpo con un espíritu. Y también ese cuerpo tiene una cabeza. Y ese cuerpo también tiene una mente, así como nuestro cuerpo. Y esa cabeza es Jesucristo. Y ahí tenemos la mente de Cristo. Cristo tiene el control de su cuerpo. Él mueve los brazos para hacer lo que Él quiere, mueve los pies para ir hacia donde quiere, abre la boca para decir lo que Él quiere. Él usa su cabeza para coordinar y manejar el cuerpo y su mente para transmitir al cuerpo lo que Él quiere. Por eso es que tenemos la mente de Cristo, porque Cristo es nuestra cabeza. Y si Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, tenemos la mente de Cristo. Él tiene el control de nuestras vidas y el control de su iglesia. No te olvides de esto, no lo tenemos ni los que dirigimos la iglesia de Calle Concordia, ni los que dirigen la iglesia de otra calle, ni los que dirigen la iglesia de otro país, ni del mundo, ni de todo esto. Lo tiene Jesucristo. Entonces, para concluir, en base a lo que hemos leído de esta carta, de este capítulo de la carta que escribió Pablo a estos hermanos en Corinto hace 2000 años. En primer lugar, que los seres humanos podemos tener muchas ideas. Algunas pueden ser buenas, incluso algunas hasta nos gustaría que fueran ciertas, ¿no? Porque exigirían menos compromiso de nuestra parte, con menos esfuerzo. Y los seres humanos se creen muy sabios, piensan que sus ideas, como son muy buenas, son mejores que las ideas de Dios. Pero mucha sabiduría de un ser humano no llega ni a un poquito de la sabiduría de Dios. Y Dios se manifestó a los seres humanos a través de su Hijo y nos reveló su sabiduría a nosotros, y a través de su Espíritu Él está trabajando con esa sabiduría a través nuestro. Esto la gente no puede entenderlo, pero nuestro trabajo no es argumentar ni hacerles entender estas cosas, sino exponer el Evangelio, y Dios se encargará del resto. Tú le expones el Evangelio a una persona, y es que no me entiende, es que no me ha entendido. Bueno, tú lo has expuesto, el Señor se va a encargar de hablar al corazón de esa persona. Tú puedes orar por esa persona. Pero no debemos quedarnos con solamente conocer o saber de Cristo, o con haber conocido el Evangelio, y ahí ya está. Incluso ni siquiera con conocer el Evangelio y compartirlo, sino que Dios quiere que crezcamos. Dios quiere madurez espiritual en sus hijos. Tenemos que comer y beber de Cristo diariamente, en cada momento, relacionarnos íntimamente con Él, hablar con Él y ver qué nos dice Él en su palabra, saber que Él nos hable, que nos diga qué piensa, qué cree, cuál es su sabiduría, y estudiarla en su palabra. Entonces mi pregunta es, hoy, esta mañana, ¿cómo te sientes espiritualmente? Tal vez dices, la verdad que me siento vacío. Sí creo en Jesucristo, creo que Él murió en la cruz, creo que Él resucitó, pero me falta algo. Me siento sin ganas, sin fuerzas. Siento que soy un bebé espiritual porque no sé mucho, no conozco mucho,
Y muchas veces pasan meses sin ni siquiera hablar con Jesús, a veces leo un texto por ahí, o en la iglesia cuando voy me hablan de la Biblia y ya está. Sientes que necesitas más, que necesitas fuego dentro tuyo, que necesitas crecer, ser un adulto, ser una persona madura espiritualmente. Pues lo que nos dice aquí Pablo en este capítulo, en esta parte de su carta, es que te relaciones con Jesucristo, que hables con Él, que estudies su palabra, que también te relaciones con el resto del cuerpo, porque no solamente somos nuestro cuerpo físico, sino que somos un cuerpo espiritual. Que no te aísles de Dios, no lo dejes a Dios sin hablar con Él mucho tiempo, ni sin buscarlo en su palabra, ni tampoco te aísles de tus hermanos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Solo no puedes. Aquí el llanero solitario en la iglesia no vale, no es bíblico. Pero lo bueno es que no estás solo. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar.